Hola, yo soy Rudy Hidalgo, yo soy maestrante de la maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Política Pública, en Diseño de Política Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y hoy voy a proceder a contarles un poco un resumen de cuál es mi título de tesis y cuál es mi propuesta de investigación final para obtener el título de magíster. Mi título que yo he escogido es Análisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Ecuador y su impacto en la democracia ecuatoriana desde el año 2008. En ese sentido, pues voy a proceder a comentarles que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social constituye una de las instituciones más importantes del sistema democrático ecuatoriano. Este fue creado en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008, pasando a formar parte de la función de transparencia y control social. Nace con el objetivo de promover la participación ciudadana y el control social efectivamente, y además promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Su singularidad quizá radica en que es concebido como un mecanismo innovador de la democracia participativa, cuyo rol iba a garantizar supuestamente el control social por parte de la ciudadanía respecto a las funciones del Estado. Este órgano en su origen fue ideado para que sea un organismo autónomo, independiente, de transparencia y control social, y destacó especialmente por su delicada labor de designar las autoridades de control, así también como promover mecanismos de participación ciudadana y además la lucha contra la corrupción. Varias iniciativas en distintos momentos han planteado reformas constitucionales y referéndums como mecanismos legítimos para redefinir su papel o restringir sus atribuciones, lo cual demuestra que este diseño de innovación institucional que prometía de inicio ser una mejora importante para la democracia ecuatoriana ha terminado siendo un organismo que no ha terminado de contribuir al mejoramiento de la democracia, sino más bien se ha convertido en un estamento de utilidad política y sobre todo de cooptación política. Por lo tanto, es bien útil y es un aporte académico analizar el rol del Consejo de Participación Ciudadana en la democracia ecuatoriana desde sus orígenes a través de un análisis jurídico riguroso y académico. Por lo tanto, la presente propuesta aborda una cuestión de gran relevancia para la ciencia política desde mi punto de vista y para el constitucionalismo, pero además aborda un tema que está vigente permanentemente en el debate público y que hoy por hoy su discusión forma parte del análisis coyuntural, reflexivo sobre la institucionalidad democrática del país. El análisis del Consejo de Participación Ciudadana conlleva necesariamente pensar desde una perspectiva objetiva acerca del tipo de democracia que queremos en el Ecuador del siglo XXI. Por lo tanto, la justificación de este estudio está descansando sobre un aporte académico y técnico del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, porque aun cuando su creación se ha producido en conformidad con la Constitución, en concordancia con el sistema legal, su desempeño, en cambio, carece de eficacia. Por lo tanto, esta investigación propone realizar un análisis que tome en consideración los elementos que han afectado el desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se pueda analizar la relación que existe entre la estructura normativa del Consejo con su trabajo institucional y así como el impacto real que éste ha tenido en la democracia y finalmente su efecto en la participación ciudadana o la percepción ciudadana sobre su utilidad. Desde un enfoque teórico, esta investigación pretende aportar al análisis de las instituciones participativas a través de una visión del nuevo constitucionalismo, así como también desde la visión de la gobernanza multinivel y el institucionalismo crítico. El análisis y estudio del Consejo de Participación Ciudadana permitirá alcanzar una comprensión acerca de cómo los propósitos de democratización pueden llegar a ser anulados por acciones estructurales, políticas o institucionales que terminan distorsionando los ideales democratizadores iniciales. Por lo tanto, los resultados que produzca esta investigación permitirá plantear propuestas tanto normativas, institucionales, enfocadas a garantizar el control social y formular quizá mecanismos democráticos más efectivos, transparentes de designación de autoridades de control independientes. Igualmente, los resultados de esta investigación permitirán proponer mecanismos efectivos para la generación de procesos ciudadanos participativos y también efectivos. Por lo tanto, el problema de la investigación radica en que, si bien el Consejo de Participación Ciudadana nace con estructura funcional, se le otorgan amplias competencias y goza de autonomía formal, esto no ha sido suficiente para que el organismo garantice lo fundamental: independencia del poder político, eficacia en su trabajo. Contrariamente, desde su debut, el Consejo de Participación Ciudadana se ha destacado por ser vulnerable a la cooptación política por parte del Ejecutivo de turno o, en su defecto, contaminado por conveniencias partidistas, llegando a desnaturalizar su propósito de creación. Y esta debilidad manifiesta ha afectado considerablemente los procesos de designación de autoridades de control, dejando finalmente una sensación generalizada de falta de transparencia en las designaciones y en todo el proceso previo de las designaciones. Desde su creación, en distintos momentos y a través de propuestas de reformas constitucionales, debates académicos, discusiones en el seno del legislativo y varios pronunciamientos públicos, se ha planteado reencauzar el funcionamiento del Consejo o, en su defecto, limitar sus atribuciones.
El diseño institucional bajo el que fue creado favorece el que quienes lo conforman, en lugar de empoderar a la ciudadanía, mejorar la transparencia y la participación ciudadana, transformen al Consejo de Participación Ciudadana en un espacio burocrático, con poca o nula incidencia respecto de los altos fines para los que fuera creado. Por lo tanto, desde un análisis amplio, la situación del Consejo de Participación Ciudadana termina siendo parte de la crisis estructural de representación y participación política que el Ecuador atraviesa. Y su trabajo evidencia las limitaciones que en la práctica han tenido los ensayos institucionales por mejorar e innovar la relación entre Estado y sociedad. Y lo que es más importante, demuestra cómo las élites políticas hacen uso de su tradicional capital político y terminan finalmente usando a su gusto los organismos que son creados en teoría para limitar su poder. En este sentido, el problema central de la investigación que se formula es cómo ha influido la estructura y el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el fortalecimiento, debilitamiento de la democracia ecuatoriana desde su creación en el año 2008. En relación a los objetivos de la investigación, tenemos un objetivo general, que es el analizar el rol y el impacto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la democracia ecuatoriana desde su creación en el 2008 hasta el 2025. Y como objetivos específicos tenemos el describir el origen, las competencias y la evolución normativa del Consejo de Participación Ciudadana en el marco constitucional ecuatoriano. En segundo lugar, evaluar los principales acontecimientos y crisis que han afectado la legitimidad y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. 3, analizar la percepción ciudadana y políticas respecto al desempeño del Consejo como órgano de participación y control social. Y 4, proponer recomendaciones sobre la reestructuración, reforma o eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana en función de su impacto en el fortalecimiento democrático. Respecto al marco teórico, este trabajo de investigación tiene un marco teórico que se articula a partir de 3 enfoques conceptuales importantes que contribuyen a la comprensión integral de la génesis, de sus limitaciones, de financiamiento y los alcances futuros del Consejo. Estos ejes son, primero, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la teoría de la gobernanza multinivel y el paradigma de la accountability o rendición de cuentas democrática. Desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se comprende como una manifestación institucional del poder constituyente, que surge luego de la Constitución de Montecristi del 2008. La visión del nuevo constitucionalismo plantea una transformación del Estado tradicional por intermedio de mecanismos de participación directa, así como también a través de ampliación de derechos colectivos, del reconocimiento del pluralismo, el control popular sobre las instituciones, etc. Aquí cabe mencionar autores como Gargarella, Pañoyanes, Torres Galarza, que reconocen que este modelo puede ser una oportunidad para que la relación Estado-sociedad se democratice. Pero al mismo tiempo, ellos advierten sobre el peligro significativo que existe de que las élites políticas terminen apropiándose y a la postre eso más bien se traduzca en una gran dificultad al momento de trasladar los principios neoconstitucionales al ejercicio de la práctica administrativa. En segundo lugar, el análisis de la teoría de la gobernanza multinivel contribuye con una visión relacional y funcional del poder público, según la cual diversas instancias locales, nacionales, institucionales y sociales interactúan colaborativamente para gestionar los asuntos públicos. El Consejo de Participación Ciudadana, por lo tanto, al ser en sí mismo un organismo que debería ser articulador entre la ciudadanía y el aparato estatal, necesita de capacidad técnica, legitimidad y redes de interacción. Por su parte, Saito Jensen menciona que la gobernanza efectiva siempre va a depender de la coherencia que exista entre niveles, así como también de la transparencia en las decisiones y la distribución de las responsabilidades. Es evidente en el caso ecuatoriano que existe una desconexión del Consejo de Participación Ciudadana tanto con las funciones del Estado y con la sociedad civil, y eso ha restringido significativamente su oportunidad transformadora. Finalmente, el paradigma de la accountability y rendición de cuentas democrática establece que los mecanismos institucionales de participación deben garantizar el acceso a la información o a la formalidad del proceso, así como también las consecuencias sustantivas. A este respecto, Zúñiga, Jenkins y Jackson argumentan que no puede haber una rendición de cuentas efectiva si no existe paralelamente una vigilancia ciudadana activa. Entonces, señalan que es necesario que exista también una transparencia sancionadora que debe ir conjuntamente de la mano con la capacidad institucional para generar confianza pública. Pero contrariamente a lo mencionado, si bien el Consejo ha generado ciertas estructuras formales de participación, por ejemplo, las comisiones ciudadanas, las veedurías, al final de cuentas no ha podido traducirlas en resultados efectivos y medibles respecto, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la eficiencia institucional o, peor aún, respecto de los casos de los procesos de designación de las autoridades de control. El presente marco teórico, por lo tanto, será complementado con el aporte de referencias regionales, tales como el trabajo de Canelo Bricho, quien estudia, reflexiona acerca de las tensiones que existen entre la participación institucionalizada y el control político en América Latina. De igual manera, se tomará en consideración varias investigaciones realizadas acerca de la legitimidad institucional, crisis de representación y calidad de la democracia en el sur global.
La complementariedad de estos estudios en su conjunto nos va a permitir realizar una valoración crítica del Consejo de Participación Ciudadana, analizando sus desafíos y contradicciones estructurales, así como también plantear eventuales reformas. Respecto de la metodología, podemos decir que esta investigación adopta un enfoque metodológico mixto, con preeminencia cualitativa. No obstante, será complementada con técnicas de recolección y análisis de datos cuantitativos también. La selección de esta metodología responde a la necesidad de captar la complejidad institucional, política, pero también la social del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde varias dimensiones: normativa, empírica, discursiva y perceptiva. Desde el enfoque cualitativo se aplicará un diseño exploratorio y descriptivo, a fin de poder interpretar las percepciones y prácticas institucionales asociadas al Consejo. Para este efecto se utilizará el análisis documental de normas constitucionales, leyes, reglamentos, informes oficiales y resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana. Igualmente se tomará en consideración el análisis de contenido de discursos públicos, pronunciamientos oficiales, debates legislativos que tengan relación con el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Y de manera de complemento se desarrollarán también entrevistas semiestructuradas, claro, a actores claves, como exconsejeros, funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, académicos, actores políticos, miembros de organizaciones de sociedad civil, expertos en derecho y líderes de opinión, expertos en constitucionales, democráticos. Con estas entrevistas se busca recabar información valiosa respecto a experiencias directas, valoraciones críticas, propuestas de reforma desde diferentes perspectivas. Desde un enfoque cuantitativo se incorporará el análisis, los datos de encuestas de percepción ciudadana, tales como podemos mencionar datos que nos dice el Latinobarómetro, que nos dice los de encuestas de perfiles de opinión en lo relativo a confianza institucional, transparencia, participación ciudadana, y también se tomarán en consideración estadísticas institucionales del Consejo de Participación Ciudadana, informes de rendición de cuentas, información acerca de los procesos de designación realizadas entre el 2009 y el 2025. Respecto de los recursos, tenemos recursos humanos, obviamente la investigadora principal, en mi caso personal, estaré a cargo del diseño, de la aplicación y el análisis de los instrumentos, al igual que de la redacción y sistematización del documento final. Este trabajo tendrá el acompañamiento del director de tesis, quien será el encargado de orientarme conceptualmente en general la investigación, pero también vamos a tener recursos técnicos y tecnológicos y vamos a recurrir a plataformas académicas, bases de datos digitales, Scopus, Gestor, Google Scholar, bibliotecas en línea, almacenamientos en nube, al igual que recursos materiales también logísticos. En términos de cronograma de trabajo, esto se prevé empezar desde junio del 2025 y terminar entre febrero del 2026 y marzo del 2026. Muchísimas gracias.